Buenos días, vamos a empezar con el curso de Derecho Electoral. Como ya les he explicado en el contenido del programa, vamos a iniciar hablando sobre el marco teórico precisamente de esta materia del derecho electoral. Vamos a recorrer, digamos, algunos conceptos en los cuales algunos autores, algunos juristas especialistas en la materia han acuñado respecto a precisamente a esta materia del derecho electoral. ¿Cuál será el contenido de lo que vamos a platicar el día de hoy? Evidentemente damos inicio a la unidad número 1. Los conceptos, ya he hecho referencia, vamos a platicar un poquito sobre las características del derecho electoral, los principios rectores, ¿verdad?, que de una u otra manera convergen o que le dan vida al derecho electoral y en los cuales tiene su asidero para llevar a cabo su actividad tan primordial. Platicaremos un poco sobre la naturaleza y el objeto del derecho electoral y dentro de ello, pues, evidentemente, hablaremos de las fuentes del derecho electoral, ¿verdad? Y sobre todo los sujetos o las personas que están relacionadas en el marco del derecho electoral. Digamos, esto va a ser lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿verdad? Respecto a esta materia, esta primera unidad la tenemos dividida en dos temas primordialmente, ¿no? Y esta es la primera y el día de mañana pues, continuaremos con la segunda parte. Bien, decía que existen varios autores, varios juristas que nos hablan sobre el derecho electoral, ¿no? Y ahorita vamos a ir desmenuzando algunos de estos conceptos que nos han dado estos especialistas. Pero de manera general podemos empezar diciendo que por derecho electoral, como cualquier otra materia de las que ustedes ya seguramente han estudiado, podemos definirla como el conjunto de normas, ¿no? Evidentemente, tanto el derecho electoral como el civil, el penal, el agrario, el administrativo, el laboral, pues finalmente es un sistema en el cual convergen un conjunto de normas, es decir, no es solamente una ley o un reglamento o una jurisprudencia que dan vida al derecho electoral, sino es un conjunto, un sistema normativo de los cuales nos hablan precisamente del derecho electoral. Y en esencia, lo que regulan estas normas es precisamente la elección periódica y auténtica de los órganos representativos de elección popular. Me quiero detener en este concepto cuando hablan de una elección periódica. ¿Qué significa esto? Que al menos quienes viven en un estado constitucional, en un estado de derecho, saben cuándo va a haber la renovación de los cargos de elección popular. Pueden ser cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, cada 6 años, qué sé yo. Cada estado constitucional va a establecer cuál es esta periodicidad en las cuales se van a llevar a cabo las elecciones. Esto, digamos, es el primer valor, primer elemento que debemos rescatar sobre el concepto de derecho electoral. Las elecciones deben regirse por un elemento importante que es la elección periódica. Esto es, que no importa si esta periodicidad es de 1 año, 2 años o de 10 años, lo cierto es que quienes vivimos en un estado constitucional como el caso mexicano, pues sabemos desde un principio cuánto tiempo le vamos a dar el poder o la representación política a un determinado grupo de personas. También otro elemento importante es el de las elecciones auténticas. ¿Qué significa ser una elección auténtica? Bueno, que debe tener rasgos de su propia identidad, rasgos propios de cada elección. Esto es, debe haber autoridades diversas, entendidas como las personas que organizan el proceso electoral. Debe haber candidatos diversos en cada elección.
en su caso, partidos políticos o entes o sujetos de derecho que puedan también participar en una elección. ¿Esto qué es? Que cada elección, digamos, es única, no se puede volver a repetir. Cada elección es auténtica en virtud de que tiene sus propias características. Podemos decir, es que cada 6 años elegimos al gobierno en turno, al gobernador o al presidente de la República. Sí, nada más que cada 6 años, a veces la autoridad no es la misma, a veces los partidos políticos no es la misma, muchas veces los candidatos o candidatas son diversas, es decir, y eso precisamente hace auténtica una elección. También hay que decirlo, como lo mencioné en la clase anterior, el derecho electoral es muy cambiante, se actualiza constantemente y una de estos elementos auténticos que también pudiera variar de elección a elección precisamente son las reglas que se dan en una norma electoral. Es decir, no siempre son las mismas reglas. Si nosotros queremos estudiar o analizar, por ejemplo, cómo se dio la elección de 1976, ¿verdad? O la elección presidencial de 1988, a lo mejor la elección del 2000 o la última elección que tuvimos en el 2018, se van a dar cuenta que a pesar de existir un periodo tan corto entre 1976 y 2018, las reglas fueron diferentes. Es decir, los sujetos que estuvieron presentes en esas elecciones tuvieron que ajustarse a reglas diferentes. Y eso es precisamente lo que hace auténtica una elección. Y evidentemente lo que vamos a elegir es a estos órganos que nos van a representar en diferentes autoridades o en diferentes órganos y que evidentemente van a ser de manera autónoma y de manera libre esta representación. Digamos que en términos muy generales podemos hablar de que este es el concepto del derecho electoral. Sobre este concepto se han acuñado diversos otros conceptos como el caso del maestro doctor Dieter Nolen, ¿verdad? Que nos refiere que el derecho electoral es el conjunto de normas, igual, digamos, todos parten de esta idea de que tiene que tener el derecho electoral sí o sí este sistema normativo que pone precisamente las reglas. Para Dieter Nolen, estas normas regulan la organización de las elecciones, como ya les he platicado, pero también le suma un elemento muy importante, que es constatar la validez de los resultados electorales. ¿Esto qué significa? No es solamente el día de la elección donde vamos y depositamos una urna lo que hace el derecho electoral o lo que hace una elección, sino para Dieter Nolen también es fundamental que exista una especie, una actividad, un trabajo en el cual se confirme o ratifique la validez de los resultados electorales. Ya en su momento lo vamos a platicar, ¿verdad?, cuando hablemos de este tema en específico, pero también es muy importante en cualquier elección que exista un órgano que precisamente confirme, califique o constate que precisamente los resultados que se dieron en las urnas son totalmente válidos. Y evidentemente, ¿cómo le va a hacer una autoridad, un órgano para constatar precisamente la validez de los resultados? A partir de mecanismos o procedimientos que estén establecidos en la ley, de las cuales evidentemente vamos a platicar más adelante. También para el maestro Nolen refiere que este conjunto de normas va a regular el control tanto de la legalidad como de la constitucionalidad de todos los actos. Y esto es muy importante. ¿Qué significa ello? Que con independencia de que existan órganos como el presidente de la República, el Congreso de la Unión o las autoridades electorales, las cuales cada una tiene una función específica y atribuciones específicas, todas las actuaciones, todas tienen que estar sí o sí ajustadas a los principios que marcan las leyes y la propia Constitución. Y es evidente que en este marco normativo es el que va a regular precisamente el derecho electoral. Y bueno, uno de los, digamos, que elementos que también el maestro Nolen nos hace referencia es que en caso de que observemos o que los sujetos observen
que existe un acto por parte de la autoridad que vaya en contra de lo que dispone una ley o lo que disponga la propia Constitución, podemos acudir a las instancias jurisdiccionales a través de medios de impugnación. Es decir, que no se trata de un acto nada más solitario, un acto que se encuentre fuera del alcance de algún control de constitucionalidad o legalidad. Al contrario, las elecciones, para darle mayor fortaleza precisamente a que estas o los resultados de estas sean totalmente válidas, sean fidedignas y que estén sobre todo apegados a lo que establece la ley y la Constitución, bueno, puede ser susceptible de impugnarse y que órganos especializados en la materia puedan resolver sobre el tema en concreto, ¿verdad? Entonces, esto el maestro Dieter Noller, además de que también concuerda que es un conjunto de normas que regulan la organización de las elecciones, señala dos elementos fundamentales, ¿no? Que es que dichas elecciones debe haber una constatación para verificar si esos resultados son válidos, son auténticos, y también que todos los actos que emitan las autoridades pueden ser susceptibles de un control jurisdiccional a través de un medio de impugnación cuando dichos actos no se apeguen ya sea a la legalidad o a la constitucionalidad, ¿verdad? Esto es lo que nos hace referencia el maestro Dieter Noller. Ahora bien, otro de los especialistas en materia electoral y que también ha acuñado su propio concepto respecto a lo que es esto, es el maestro Francisco Berlín Valenzuela. Para el maestro Berlín Valenzuela, hace referencia que el derecho electoral igual es un conjunto de normas, de los cuales, insisto, todos tienen o concuerdan con ello, que regula el procedimiento por medio del voto de la designación de gobernantes. ¿Qué significa esto? Ya para Berlín Valenzuela, ya acuñado a un concepto más mexicano, ¿verdad? ¿Y por qué digo más mexicano? Porque es precisamente, al menos en nuestro país, que para designar o para elegir a nuestros gobernantes tiene que ser mediante un procedimiento que es del voto. Es decir, para nosotros los mexicanos es muy común, muy ordinario, ¿verdad? Que si nos preguntan de qué forma o de qué manera elegimos a nuestros gobernantes, podemos decir mediante el voto o mediante una elección. Pero quizás existan otros tipos de sistemas jurídicos en otros países donde no necesariamente es a través del voto donde se designa a los gobernantes. Sobre todo, por ejemplo, en el sistema parlamentario, ¿verdad? Donde no necesariamente el voto directo por parte de los ciudadanos es el que elige digamos, al primer ministro. Pero bueno, finalmente lo que quiere decir Berlín Valenzuela es que el derecho electoral precisamente va a regular este procedimiento en el cual los ciudadanos, las personas, podemos elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y que evidentemente esta elección tenga que ser él refiere el pueblo, ¿no? En México sabemos que quienes eligen a los gobernantes son las y los ciudadanos, es decir, aquellas personas que cumplen cierta calidad, cierta característica que está establecida en la propia Constitución y bueno, son los que eligen a los gobernantes. Pero evidentemente esta forma de elegir tiene que estar en la ley, es decir, no existe, al menos en un Estado constitucional, no existe forma de cambiar las reglas, al menos no durante los procesos electorales. Incluso quiero decir que en el artículo 105 de nuestra Constitución Federal refiere que ninguna ley dentro del Estado mexicano puede modificarse durante los 90 días o en los 90 días antes del inicio del proceso electoral. ¿Qué significa esto? Que si en un país, o en el país, si en un estado de la República quisieran hacer reformas o modificaciones a el procedimiento mediante el cual los ciudadanos eligen por el medio del voto a sus representantes, estas modificaciones tienen que hacerse 90 días antes del inicio del proceso electoral. Si el Poder Legislativo, si el Congreso Estatal o en su caso el Congreso de la Unión
no realiza las modificaciones 90 días antes del inicio del proceso electoral, aunque se den, estas no se podrán aplicar en el proceso electoral siguiente. Tendrán que esperarse hasta el siguiente proceso electoral. ¿Esto para qué? ¿Para qué sirve o cuál es la función? Pues precisamente para que todos los ciudadanos, para que los partidos políticos, para que los candidatos y sobre todo para que las autoridades electorales sepan desde un principio, desde antes del inicio del proceso electoral, a qué reglas se van a sujetar durante el siguiente proceso electoral. Y también Berlín Valenzuela nos hace referencia que este conjunto de normas van a regir y determinar las condiciones de la participación del cuerpo electoral, es decir, de qué forma, mediante qué forma vamos a poder nosotros participar. Decíamos que en el caso mexicano, nuestra elección por parte de los ciudadanos es a través del voto directo, pero existen otros países también democráticos y también con un sistema presidencial, como en el caso de Estados Unidos, donde no necesariamente el voto es de manera directa, sino se hace a través de las elecciones de los llamados electores, y estos a su vez van eligiendo a otros electores hasta llegar a una cúpula, a un grupo, digamos, reducido de ciudadanos, quienes son al final del día los que toman la decisión final de quiénes son sus siguientes gobernantes. ¿Ok? Bueno, ¿qué otros? Bueno, podemos hablar de muchos, digamos, muchos autores, muchos conceptos, ¿verdad?, del derecho electoral, pero bueno, no es el tema, basta con dos de los que hemos platicado, y quisiera tomar más que concepto, a lo mejor son elementos que para el maestro Leonel Castillo González, ¿verdad?, ha acuñado, ¿verdad?, respecto a lo que es el derecho electoral. Y el maestro Castillo González, más que poner un concepto, hace referencia a una lista de elementos o un conjunto de elementos en los cuales considera debe ceñirse el derecho electoral. En primer término, nos habla de que el derecho electoral es un sistema de normas, instituciones y principios, ¿no? Y esto es muy importante porque Leonel Castillo no solamente se queda con que el derecho electoral es un sistema de normas o un conjunto de normas, como lo hace referencia a Berlín Valenzuela y tantos maestros o doctores especialistas en la materia, sino Leonel Castillo va un poquito más allá y también dice que habla de instituciones. Hay instituciones que rigen la materia electoral y que muchas de ellas son propias de la materia, es decir, no se dan en otras materias del derecho. También se dice que el derecho electoral abraza también principios rectores, donde los cuales deben sujetarse tanto la organización electoral como las acciones o las actuaciones de las autoridades. Todos estos, lo que van a ser normas, instituciones y principios, lo que va a hacer es regular lo que hemos platicado y en el cual sí tiene coyuntura y además tiene cierta vinculación con lo que han dicho otros autores, que va a regular las elecciones de cargos de representación popular mediante procesos democráticos, ¿no? Aquí, si bien coincide, le agrega un elemento esencial, que eso evidentemente está vinculado sí o sí con el derecho electoral, que tiene que ver con procesos democráticos, ¿no? Ya mañana vamos a explicar a detalle qué entendemos por democracia, pero evidentemente lo que implica es que una participación activa y efectiva por parte de los y las ciudadanas. También nos habla como elemento esencial del derecho electoral el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Quizás para muchos de ustedes, hablar de derecho electoral implica nada más votar, implica nada más partidos políticos, implica nada más autoridades, implica nada más gobierno. Pero hay algo muy importante que hay que descubrir o destacar del derecho electoral, es que también los y las ciudadanas tenemos derechos políticos y estos derechos políticos nosotros los podemos ejercitar sin la necesidad de participar o ser militante de un partido político,
sin la necesidad de participar en un proceso electoral de manera activa. Es decir, así como tenemos derechos como estudiantes de alguna universidad, tenemos derechos por ser derechohabientes de una institución del sector salud, pues en materia electoral también contamos con derechos políticos electorales, ¿no? Que no necesariamente, insisto, se relacionan de manera directa con las elecciones, sino tenemos otros más. Y este ejercicio de estos derechos también forman parte de estos elementos que el maestro Castillo González nos ha hecho referencia. También el derecho electoral estudia los tipos de sufragio, ¿no? Ya les comentaba, nosotros aquí en México nuestro voto es directo y que también tiene algunos elementos o valores como secreto, ¿verdad? Libre, ¿verdad? Pero también existen otros tipos de votos, tipos de sufragios, y que también los estudia el derecho electoral. También, por supuesto, analiza y estudia el derecho electoral a los partidos políticos, que son las instituciones, digamos, que le dan el cauce natural de un ciudadano a poder ser miembro de algún poder político. Es decir, hasta el 2012, quienes tenían esta facultad exclusiva o el monopolio para poder registrar candidatos eran los partidos políticos. Se consideraba que los partidos políticos precisamente eran este medio idóneo de llevar a un ciudadano a un cargo de elección popular. Ya hoy existen las candidaturas independientes, que es otra oportunidad, otra forma de poder llegar al poder político. Pero bueno, Castillo González nos hace referencia que el derecho electoral pues también va a estudiar a los partidos políticos. También estudia los sistemas electorales, ¿no? En nuestro país, me voy a adelantar un poquito, tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? O más bien involucramos hasta 3 tipos de sistemas electorales. Pero cada país, cada estado constitucional, pues va a estudiar o va a analizar un sistema electoral en específico y lo va a adoptar precisamente para regir la actuación jurídica de sus representantes, ¿no? Esos sistemas electorales también son parte del derecho electoral y que también los debe estudiar. También estudia y analiza la organización y la administración de los comicios, esto es, cómo se desarrolla, cómo se organiza, qué implicaciones tiene en la elaboración de todo lo que llamamos jornada electoral, que siempre lo he dicho, que es el día de las votaciones, es la fiesta cívica democrática de un país o de un estado. Sin embargo, los invitados, que son los ciudadanos que van a votar, únicamente ven esa parte de la fiesta, es decir, el momento culmen de la fiesta. Sin embargo, ya lo vamos a explicar durante todo este curso, organizar un proceso electoral, organizar unas elecciones, no es cosa de un día, no es cosa de una semana, es cosa de meses, ¿verdad?, de trabajo arduo entre las autoridades electorales, entre el personal que trabaja en las instituciones electorales, ¿verdad? Y toda esta organización, pues lleva a cabo, tiene un procedimiento, tiene reglas, tiene plazos para llevarse o realizarse, ¿no? Y evidentemente el derecho electoral se encarga de ella. Y finalmente, también, como ya lo habíamos dicho y que el maestro Dieter Noller lo hace efectivo, también el derecho electoral pues va a estudiar y analizar precisamente de qué forma se va a impartir justicia cuando algún sujeto del derecho electoral considere haberse violado algún derecho político electoral a su persona o a la organización que pertenezca, ¿verdad? Y evidentemente, es a través, esta impartición de justicia es a través de los tribunales, ¿verdad?, que tienen funciones o atribuciones específicas encomendadas en la ley y que van a establecer el control de legalidad o el control de constitucionalidad según sea el caso, ¿no? Bien, estos elementos que maneja el maestro Leonel Castillo, a mí en lo personal me agrada mucho. ¿Por qué? Porque precisamente para quienes estuvieron presentes el día de ayer viendo la presentación, todo esto, todos estos elementos de los que nos ha hablado el maestro Castillo González, es precisamente de lo que se va a tratar esta materia. Es decir, a lo largo de este curso vamos a hablar de los sistemas normativos, vamos a hablar de los principios, vamos a hablar de las instituciones, vamos a hablar
de las elecciones como tal, de los derechos político-electorales que tienen todos los sujetos activos dentro de la materia. Vamos a hablar de los tipos de sufragio, vamos a hablar, por supuesto, de los partidos políticos, de los sistemas electorales, de cómo se organiza, cómo se administra, cómo se lleva a cabo el proceso electoral y, por supuesto, vamos a hablar del derecho contencioso electoral, que es justamente la impartición de justicia. Entonces, digamos que si nosotros quisiéramos acuñar un concepto de derecho electoral, pues tendríamos que acudir precisamente a estos elementos que el maestro Leonel Castillo González nos da, porque es justamente, digamos, el contenido de nuestra materia. Bien, podemos seguir hablando sobre diversos conceptos del derecho electoral, muchos de ellos coinciden, algunos añaden algún otro elemento, pero bueno, en sí, estos son los elementos fundamentales reconocidos por muchas personas en los cuales se cimienta el derecho electoral y sobre los cuales vamos a platicar, sobre los cuales vamos a sentar precisamente esta base conceptual de nuestra materia. Bien, al respecto y de ya conocidos el concepto o la base conceptual del derecho electoral, podemos platicar sobre su naturaleza, es decir, cuál es la naturaleza del derecho electoral. De entrada tenemos que decir, es una rama del derecho público, ¿verdad? Porque finalmente quien organiza las elecciones y la participación activa es justamente un órgano público. Cuando estudiaron el derecho administrativo, decíamos en su momento que por qué es público o por qué existe un contrato administrativo, precisamente porque está la participación activa y efectiva de la administración pública. En este caso, ya lo vamos a platicar, si bien los órganos que ejecutan o organizan la elección no forman parte de la administración pública, en este caso centralizada, lo cierto es que son órganos que gozan de autonomía constitucional y esto los hace precisamente como parte del Estado. Por eso es que el derecho electoral es una rama del derecho público, incluso me atrevo a decir que el derecho electoral forma parte del conjunto dentro del derecho constitucional. En su, digamos, toda la capacidad organizativa o la capacidad normativa está directamente en la propia Constitución. Si nosotros queremos, digamos, ver cuáles son las esencias de las elecciones, no hace falta de acudir a una ley o una norma en específico, basta con ir a la propia Constitución y ahí están al menos los elementos esenciales en los cuales se lleva a cabo la organización electoral. Por supuesto que hay leyes, por supuesto que hay reglamentos, por supuesto que existen toda una disposición en la materia, donde evidentemente se hacen las especificaciones o las cuestiones más concretas, más a detalles de todo el procedimiento. Pero evidentemente la base de la organización electoral la podemos encontrar en la propia Constitución. Y es por ello que me atrevo a decir que el derecho electoral forma parte incluso de esta rama del derecho constitucional. Y es justamente lo que nos habla el maestro, o el doctor, perdón, Flavio Galván Rivera, quien fuera magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Él nos dice que la naturaleza del derecho electoral es que esta es una rama del derecho público porque es parte sustancial e imprescindible precisamente para la existencia, la organización y el funcionamiento del Estado. Esto es, en el caso del Poder Ejecutivo, en el caso del Poder Legislativo, que son órganos de representación y que, digamos, es la parte fundamental de la existencia o la organización del Estado, del funcionamiento del Estado, bueno, es a partir precisamente de una elección. Y quien es la rama del derecho que analiza, estudia las elecciones, es precisamente el derecho electoral. Por eso es que el maestro Flavio Galván Rivera hace referencia que cuál es la naturaleza de este derecho dentro de la carrera. Bien, por otro lado, hablando del objeto de estudio del derecho electoral, podemos hablar de lo que nos dice el maestro Manuel Aragón, ¿verdad? Respecto a la funcionalidad del derecho electoral. Bien,